Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 91. Punto de vista de Arthur Lewin. El hecho de que Tess se fuera a la escuela me dejó con un sentimiento bastante incómodo, pero, ni qué decir tiene, todavía disfrutamos la noche. La mansión Elstea estaba de humor festivo, con barriles de licor traídos de la bodega por el propio Vincent. El padre de Lilia estaba disfrutando al máximo de esto, junto con mi padre, que estaban ambos en estado de embriaguez antes de que yo llegara a casa. Resulta que los cuernos gemelos se desviaron en su serie de expediciones en los claros bestia para visitarnos durante la constelación Aurora. Significó mucho para mis padres poder ver a sus viejos camaradas de nuevo y compartir una o dos bebidas como un brindis por los viejos tiempos y los embarazosos recuerdos. Después de mi padre y Vincent, Adam Crench fue el siguiente en intoxicarse, sus mejillas sonrojadas casi a juego con su ardiente cabello rojo. Fue fascinante presenciar los hábitos inducidos por el alcohol de todos, ya que mi madre y Tabitha no me permitían beber junto a ellos. Adam era el típico borracho ruidoso y escandaloso, que parecía perder la coordinación suficiente para que un bebé pudiera luchar contra él y ganara. Angela Rose pareció perder todo sentido del espacio personal cuando ella comenzó a conversar conmigo, con las mejillas pegadas a la mía. No ayudó que cada palabra hablada estuviera acompañada de 2 o 3 hiccups, lo que hacía casi imposible descifrar lo que estaba tratando de decir. Tabitha terminó teniendo que sacarla de mí y escoltar amablemente a la coqueta maga escaleras arriba por la parte posterior de su cuello. Me costó contener la risa mientras que Durden Walker pronto se emborrachó también. Lo que más me sorprendió fue cuando abrió los ojos. La forma estrecha y habitual que parecía más una hendidura se convirtió en la expresión de sorpresa de un dictador severo de doble tapa. No ayudaba que sus cejas, que normalmente estaban inclinadas hacia abajo, se fruncieran hacia arriba, haciendo que su expresión general fuera una mezcla de concentración intensa y sorpresa incontenible. Tomaría este tono de mando brusco al hablar, y durante la última hora más o menos antes de salir, estaba haciendo ejercicios de entrenamiento con uno de los barriles de cerveza vacíos mientras participaba en los ejercicios. No podía decir si mi ex guardiana, Jasmine Flamesworth, estaba borracha o no hasta que apareció, con los ojos brillantes y desenfocados, y comenzó a repetirme cuánto pensaba en mí y cuán preocupada estaba por si estaba o no ajustándome bien a la escuela. Finalmente, todos se retiraron a sus respectivas habitaciones. Madre remolcó a mi padre, que estaba acunando una botella de lo que olía a whisky como si fuera un recién nacido, de regreso a su habitación. Tabitha también hace lo mismo por su esposo. Mi hermana se fue a dormir con Sylvie hace bastante tiempo en su habitación, dejándonos solo a la líder de los cuernos gemelos, Ellen Shard, y a mí en la zona de guerra que alguna vez fue un comedor. ¿Qué fiesta, no es así? Estoy segura de que no fue exactamente así como te imaginaste tu reunión con nosotros. Ellen dejó escapar una risita contenida. Me reí en respuesta. Con todo lo que ha estado sucediendo en estos días, fue agradable ver a todos soltarse. Tus padres nos contaron brevemente todo lo que te ha sucedido desde que nos fuimos. Parece que estás haciendo un trabajo bastante bueno al asumir el papel de tu padre al preocupar a tu madre. La leve sonrisa que se curvó en los labios de Ellen me dijo que recordaba el pasado. Parece ser la única habilidad en la que parece estar mejorando sin siquiera intentarlo. Si solo fuera así para mí con la manipulación de mana, suspiró Ellen, haciéndonos reír a los dos. Nos mudamos a la sala de estar después de que las criadas comenzaron a aparecer y limpiar el comedor. Allí, nos sentamos con solo una mesa de café que nos separaba mientras continuamos hablando y poniéndonos al día sobre lo que había sucedido en nuestras respectivas vidas. Era la primera vez que hablaba con Ellen durante tanto tiempo, pero era cómodo, y ella me habló en un comportamiento como si estuviera hablando con un adulto, no con alguien que apenas había golpeado su adolescencia. Tenía una forma elocuente de hablar que no era habitual para un aventurero. Ella parecía más adecuada para liderar reuniones estratégicas, no para estar en la primera línea. Si no te importa que te pregunte, Arthur, ¿qué nivel es tu núcleo de mana? Parece que ya ni siquiera puedo sentir tu nivel. Ellen levantó los pies de la mesa de café y se inclinó hacia adelante cuando preguntó esto. Amarillo sólido, respondí simplemente. No quería endulzar o tratar de minimizar mi nivel. Ya veo. Felicitaciones. Sinceramente Ellen tenía una expresión mixta en su rostro, una en la que intentaba ocultar su decepción, pero fallaba. Ella no estaba decepcionada de mí, sino de sí misma porque, aunque había más que duplicado mi edad, la había superado bastante. Parece que estás hecho para cosas cada vez más grandes, Arthur.
Con el descubrimiento de un nuevo continente y todo, sospecho que esta pequeña academia solo podrá retenerte no mucho tiempo. Deberíamos descansar un poco. Ella me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos y se fue después de darme una palmada firme en los hombros. Colapsando en mi cama sin la energía o la voluntad de lavarme, me acosté allí, pensando en todo lo que había sucedido en mi vida. ¿Fue solo una coincidencia que me enviaran, o que realmente naciera en este mundo mientras atravesaba este cambio? ¿Era realmente un cliché protagonista de un cuento de hadas que siempre nos leían en el orfanato? No pude evitar burlarme de la idea de ser una fuente de entretenimiento aburrido de un adiós mientras jugaba con mi vida en nombre de mí como el elegido. Estaba en manos de algún dios como una pieza de ajedrez para hacer correr el mundo como él creía conveniente. Cerré los ojos con fuerza, esperando que eso me ayudara a deshacerme de estos pensamientos. La idea de que mi destino estuviera bajo el control de otra persona no me sentaba bien. Volviéndome a mi lado, elegí desempolvar estos temores. La vida ya era tan inesperada, ¿por qué hacerla más complicada? Punto de vista de Elijah Niggs. Pagen. Rugí mientras conjuraba una pared de tierra entre las bestias de mana y los otros estudiantes detrás de mí. Atención, estudiantes reconocidos de la Academia Xirus. Una voz chirriante bastante aguda resonó en todo el campus. Como todos ustedes están conscientes, su institución está actualmente bajo el ataque de mis pequeñas mascotas. No necesitan temer, yo soy justo y despiadado. La voz pareció burlarse de nosotros cuando dijo esto porque había un estudiante enano en las fauces de un lobo descolorido de colmillos negros, una bestia de mana de clase B. Incluso mientras conjuraba una lanza de roca debajo del vientre del lobo de colmillos negros, todavía tenía tiempo para quitarle la vida al estudiante antes de colapsar. Apretando los dientes, aparté la mirada de la mirada apagada del enano que suplicaba con sus ojos antes que nos alejáramos. Si no tuviera experiencia como aventurero, habría vomitado cuando el interior del estudiante se derramará de la herida fatal causada por la bestia de mana. En cambio, me tranquilicé usando una breve técnica de meditación que había aprendido en la clase que estabilizó el flujo de mi núcleo de mana antes de buscar cualquier otro estudiante para salvar. Estudiantes humanos, siempre que levanten tanto sus manos y juren su lealtad a mí, las bestias de mana no les atacarán. Elfos y enanos, no luchen o permitiré a mis mascotas a que destruyan su núcleo de mana y ustedes serán libres de irse que. La risa desquiciada de la voz envió un escalofrío por mi columna vertebral. Estaba disfrutando de la carnicería que estaba ocurriendo en esta escuela que había sido tan pacífica solo unas horas antes. Aunque el grupo radical había estado intensificando su actividad terrorista, esto estaba en un nivel completamente diferente. Sucedió tan repentinamente que no había forma de prepararse para un evento como este. Sin embargo, por lo que pude ver, en este punto fue que esta etapa de su plan fue ejecutada meticulosamente. No había lugares para escapar y no había forma de pedir ayuda. La formación de la barrera, una vez clara, que impedía que los intrusos, incluidas las bestias de mana, ingresaran al campus, ya se había convertido en una jaula roja translúcida, haciendo que en el cielo pareciera que estaba sumergido en sangre, evitando que nadie ni nada saliera. No sabía a quién pertenecía la voz, pero sus motivos eran claros. Estaba dispuesto a tomar cautivos humanos, pero quería que todos los magos no humanos estuvieran muertos o incapacitados. Pude ver columnas de humo de diferentes edificios de la academia donde estaban ocurriendo peleas. De vez en cuando, miraba a algunos de los miembros del comité disciplinario mientras luchaban contra varias bestias de mana, reconociéndonos porque no teníamos tiempo para informarnos sobre la situación en otro lugar. Obviamente había traidores en la academia, porque algunos de los profesores ahora estaban siendo retenidos por otros profesores mientras las figuras encapuchadas, así como las bestias de mana, cuidaban a los estudiantes. Fue extraño. He visto algunas de las bestias de mana cuando era un aventurero, pero lo único diferente de ellas era la coloración o la falta de color para ser más exactos. Excepto por sus ojos rojos a fuego, todas las bestias de mana que inundaron la Academia Xirus parecían tener sus colores agotados, ya que eran solo de diferentes tonos de gris. No podía decir cuántas horas habían pasado desde que comenzó la invasión, pero no había signos de ayuda por alguna razón, como si estuviéramos cerrados contra el resto de Xirus. Caminé por el patio del campus donde los cuerpos yacían flácidos y se formaron charcos de sangre a su alrededor. Se suponía que esta academia era el refugio seguro para los futuros magos de este continente. Me molestó más que nada que no se implementaran las medidas adecuadas para este tipo de escenario. Desde la unificación de los tres reinos, ¿no pensó el consejo que habría enemigos?
Justo cuando estaba a punto de seguir a una figura encubierta en uno de los laboratorios de alquimia, un gruñido gutural me llamó la atención lo suficiente como para esquivar las espinosas fauces del gruñido. Desafortunadamente, no pude evitar su ataque y fui golpeado en el suelo lo suficientemente fuerte como para dejarme sin aliento. GRRRR, mientras la saliva de la bestia de mana gigante, peluda y en forma de lagarto empapaba mi uniforme, sus ojos rojos me miraban, como si esperaran que hiciera algo. Skrewoff. Gruñí mientras conjuraba simultáneamente un pilar del suelo, lanzando a la bestia de mana de 2 metros de largo en el aire antes de que volteara ágilmente para recuperar su terreno. Antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo más, una espada voló desde el cielo, clavando la cabeza del gruñidor en el suelo. La bestia de mana se retorció impotente durante un par de segundos antes de que su cuerpo también se hundiera en el suelo sin vida. Gracias, gruñí, demasiado cansado para las agradables formalidades. Fue Curtis Glider quien bajó de la cima de una estatua cercana para recuperar su arma. Su vínculo, el León Mundial, lo seguía rápidamente. No hay problema. Deberías llegar a un lugar seguro hasta que tengamos refuerzos. Es demasiado peligroso aquí a la intemperie, dijo, asintiendo con la cabeza. Estaré bien. Hay demasiados enemigos para que ustedes puedan manejar mientras me escondo. Todavía puedo ayudarme. Vendé el brazo sangrante que acababa de abrirse con una manga rota y me di la vuelta para seguir a la figura encapuchada. De repente, un sonido que solo podría haberse amplificado con mana retumbó como un trueno. Ni siquiera podía oírme gritar de dolor mientras Curtis y yo nos tambaleábamos de dolor. El sonido de la campana de la torre de vigilancia que adormecía los oídos no reverberó en mi pecho. Lo sentí en mis pies cuando la tierra entera se sacudió. Capítulo 92. Punto de vista de Elijah Nix. Cuando el sonido de la torre de la campana se convirtió en un sonido ensordecedora, la misma voz ronca, que probablemente fue la causa de todo esto, se aclaró la garganta antes de hablar. Ejem. Pruebas A perfecto. El sonido provenía del campanario cerca del centro del campus. Estudiantes y miembros de la facultad de la Academia Xirus. Me gustaría darles la bienvenida a todos para que se unan a nosotros en la ceremonia final que tenemos hoy en la tienda. Aconsejo a cada uno de ustedes que salga de allí para venir hacia la campana de la torre, ya que esto es algo que ustedes no querieran perder. No se preocupen, mis pequeñas mascotas no los morderán más, lo prometo. Con una rápida mirada y asentir el uno al otro, Curtis y yo inmediatamente nos dirigimos hacia el campanario. Sube, rápido. Curtis hizo señas con su brazo izquierdo estirado mientras cabalgaba sobre su león mundial. Grauder dejó escapar un gruñido insatisfecho, pero por lo demás se contuvo mientras saltaba sobre su espalda detrás de Curtis, usando este tiempo para hacer circular el mana hacia mis heridas con la esperanza de aliviar algunas de las heridas. Cuando nos acercamos al campanario, pude ver destellos de hechizos en esa vecindad. ¿Qué crees que está pasando?, Curtis preguntó. No podía ver su rostro, pero solo por su voz podía imaginar el tipo de expresión ansiosa que tenía en su rostro frustrantemente guapo. Algunos de los estudiantes y profesores están disparando hechizos en el campanario, comenté lo obvio, sin saber qué más decir. Parece que hay una especie de barrera que rodea el campanario, señaló Curtis mientras un muro translúcido parpadeaba después de recibir un hechizo lanzado por un profesor. No pasó mucho tiempo hasta que llegamos a la vista de lo que estaba sucediendo como el evento principal. Había una gran plataforma de piedra que no estaba allí antes, probablemente erigida por magia. El suelo de mármol, una vez impecable, alrededor del campanario, que marcaba el centro de la academia, estaba agrietado y astillado, los charcos de sangre aún no estaban secos. Si bien no había nadie cerca de la plataforma, las diversas razas de bestias de mana descoloridas se reunieron alrededor de la plataforma, esperando pacientemente, casi robóticamente, ignorando a los estudiantes asustados a las afueras de la barrera. Bombardeo de jabalina de tierra. Supernova. Thunder Spear. Windbladed Twister. Después de un zumbido de desordenados cantos, varios hechizos de alto nivel se lanzaron en dirección a la torre del campanario, pero a pesar de las enormes manifestaciones de elementos bombardeados en un solo punto, el escudo de mana que cerró la torre del campanario solo burbujeó inofensivamente antes de comerse todos los hechizos.
Ver los árboles en el interior de la barrera, ni siquiera balancearse demostró cuán impenetrable era esta barrera. Hubo una gran multitud de estudiantes y miembros de la facultad frente al campanario, heridos y asustados, sin saber qué hacer, ya que los profesores hicieron intentos infructuosos para romper el campo de protección. Quédate aquí mientras trato de encontrar al resto de los miembros de DC, indicó Curtis antes de dejarme cerca del frente de la barrera. Antes de que pudiera decir algo, Grauder salió corriendo con su maestro montado en la cima, dejándome esperando ansiosamente que algo sucediera. La multitud de estudiantes desaliñados conversaban ansiosamente con sus amigos y compañeros sobre el desastre que les sucedió hoy. Algunos lloraban, mientras que otros estudiantes de ojos rojos ya habían pasado por esa fase y esperaban con expresiones endurecidas. Solo podía esperar también. Con la jaula evitando que abandonemos los terrenos de la academia y las bestias de mana que parecían listas para asaltar y devorar a los estudiantes desobedientes solo para ser atados por un lunático, pude ver la esperanza en sus ojos parpadear. Éramos prisioneros de esta masacre, en espera de nuestra sentencia. Aunque la mayoría de los estudiantes en la multitud parecían solo levemente heridos y maltratados, lo que indicaba que se dieron bastante rápido, hubo algunos luchadores cuyas lesiones fueron más graves. Afortunadamente, algunos de los profesores eran expertos en el campo de la magia médica. Si bien no podían compararse con los emisores, pudieron salvar algunas vidas hoy. Bien parece que todos los vivos lo han hecho para la gran final del show de hoy. Gracias a todos por venir. El tenor agudo tenía una calidad penetrante que hizo que todos volvieran su atención hacia el campanario. Luego apareció como si se manifestara en las sombras. La fuente de la voz discordante que sonaba como uñas oxidadas raspadas contra una pizarra. Llevaba una túnica roja llamativa, decorada con una cantidad irrazonable de joyas, que me recordaba al segundo hijo del hermano de un rey. Una figura que estaba tan abajo en la línea de poder que su único aspecto definitorio era su riqueza heredada. El hombre llevaba una máscara bastante espeluznante que no combinaba con su atuendo. Era una simple máscara blanca con dos hendiduras para sus ojos, y una sonrisa dentada crudamente dibujada del color de la sangre. Detrás de su máscara había una cabeza de cabello carmesí que fluía más allá de sus omóplatos. Si bien tenía las manos detrás de la espalda, parecía que estaba sosteniendo algo, pero no pude distinguir qué era debido a su sombra. Al ver la figura audaz, cesaron los murmullos de todos, creando una atmósfera bastante espeluznante. Hubo un silencio expectante cuando todos los ojos se posaron en el misterioso hombre enmascarado, ambos curiosos y temerosos de lo que haría a continuación. Estaba tan silencioso que podía escuchar el sonido de las gotas de agua tocando el suelo. Drip. 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 De repente, una lanza de tierra se lanzó directamente hacia él hasta que se estrelló contra el escudo protector, rompiéndose en pedazos. Sin inmutarse, se quedó allí mientras los estudiantes comenzaban a cantar con desesperadas esperanzas de que, de alguna manera, la barrera se hubiese debilitado lo suficiente como para que podamos romperla de alguna manera. Hubo cadenas de maldiciones gritadas a la figura enmascarada cuando todos se dieron cuenta de que era imposible penetrar. Escuché voces familiares gritar insultos y blasfemias ya que no sabían qué más hacer en este momento. PFFT. El hombro del hombre se balanceaba arriba y abajo mientras trataba de contener su risa. Puaara. Su risa maníaca, sin ayuda del mana, hizo eco en toda el área, ahogando de alguna manera las voces de los demás. Pude ver una mezcla de emociones en las expresiones de los estudiantes y profesores. Miedo, ira, desesperación, confusión, frustración e impotencia, ya que todos quedaron atónitos en silencio. Fue entonces cuando el hombre enmascarado arrojó al suelo el objeto que sostenía a sus espaldas. Con un ruido sordo, el objeto esférico apareció a la vista lo suficientemente cerca como para que las personas en el frente lo vieran. Era una cabeza. Era una verdadera cabeza. No era el sonido del agua goteando lo que escuché, era sangre de la cabeza. Me tomó un par de segundos mirar fijamente en blanco para procesar lo que estaba sucediendo antes de que una ola de náuseas me golpeara como con un bate. Vomité, una y otra vez. El hedor de la cena de la noche anterior mezclado con un toque ácido me hizo vomitar más hasta que me quedé con un par de arcadas. Cuando me recuperé, pude ver a estudiantes y profesores por igual, ya sea mirando hacia otro lado, con la cara pálida o agarrándose el estómago mientras continuaban vomitando en el suelo. No quería volver a mirar, pero me picaban los ojos por volver a mirar la cabeza decapitada. Cuando lo volví a ver, noté que era un enano.
La había visto antes, pero el cabello cubría parte de su rostro cuando un charco de sangre se expandió desde abajo con solo el hueso de su columna vertebral sobresaliendo. Era tan blanco. Me atrajo la sangre. Mi mente estaba gritando a mi cabeza para mirar hacia otro lado, pero mis ojos se quedaron fijos en la horrible vista mientras todo lo demás se desenfocaba. Mientras su risa inquietante continuaba, todo su cuerpo temblaba de alegría, un aullido retumbante llamó la atención de todos. ¡No! Doradrea. Había Theodore mientras rugía, cargando furiosamente hacia el hombre enmascarado. Golpeó a un lado a los estudiantes, que no eran lo suficientemente rápido como para salir de su hombre de estampida. Doradrea. Theodore gritó, su voz se quebró mientras golpeaba sus puños contra la barrera translúcida. Solo se escucharon dos sonidos. Era el sonido de una risa encantada proveniente del hombre enmascarado, y el sonido de los atronadores golpes de Theodore contra la barrera. ¡Boom! Era uno de los miembros del comité disciplinario Boom. El mismo grupo en el que estaba Arthur Boom. Se formó un cráter debajo de Theodore mientras el piso de mármol a su alrededor seguía desmoronándose y cayendo bajo la presión de su poder. Mientras continuaba chocando contra la barrera, la sangre comenzó a correr por sus brazos mientras sus propias manos destrozaban sus manos. A pesar de eso, la furia nunca dejó los ojos de Theodore ya que su mirada helada nunca dejó al hombre enmascarado. Sal aquí y lucha, cobarde. Theodore aulló, una mirada trastornada cubriendo sus ojos. De repente, el hombre enmascarado detuvo su risa y se quitó la máscara. Su rostro era estrecho y afilado, con una piel que brillaba en un tono gris. A pesar de las características afiladas y atractivas que a todas las mujeres les gustaría ver en la de sus amantes, era difícil pasar por alto la expresión loca, casi psicótica, que parece haberse pegado permanentemente. Su cara estaba arrugada en un ceño fruncido mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, como si estuviera confundido por la última declaración de Theodore. ¿Cobarde? Yo. La figura enmascarada comenzó a caminar hacia Theodore con la arrogancia fácil de alguien que sabía que todo en el mundo existía para que lo tomara, cada uno de sus pasos parecía clavar un clavo en las mentes de todos los presentes. Si tú. Deja de esconderte detrás de esta barrera y pelea conmigo. Él gruñó de vuelta, la sangre continuaba goteando de sus manos rotas. ¿Cobarde? Yo. El poderoso y renacido Draneeve escondido. La persona llamada Draneeve parpadeó y apareció frente a Theodore con una velocidad tan rápida que Theodore ni siquiera pudo reaccionar cuando Draneeve lo llevó al otro lado de la barrera. Tiró al miembro del comité disciplinario fácilmente sobre la plataforma erigida. Tomado por sorpresa, Theodore aterrizó con elegancia sobre su espalda antes de retorcerse de rodillas ya que tenía problemas para poner peso sobre sus manos lisiadas. De nuevo, Draneeve parpadeó con un repentino destello de velocidad y se agachó frente a Theodore. ¿Por qué no peleas conmigo ahora? Una sonrisa siniestra se curvó en la cara del hombre pelirrojo. Con un grito desesperado, Theodore se levantó de un salto, bajando la pierna y ejecutando una patada con el talón hacia el hombro de Draneeve. ¡Bum! A medida que la plataforma se astillaba y se formaba una nube de polvo, era obvio que Theodore imbuía suficiente mana en su pierna para derrumbar un edificio. Hubo algunos vítores de los estudiantes mientras todos esperábamos a que la nube se despejara. Yo también esperaba que el ataque fuera suficiente para animar así, pero sabía que no sería tan fácil. Un aullido de dolor en medio de la nube de escombros hizo que los vítores fueran discutibles mientras ahora esperábamos en silencio. Cuando el polvo se despejó, pudimos ver ahora lo que había sucedido, pero ninguno de nosotros podía creerlo. No era un secreto para todos aquí que Theodore era un desviado, capaz de usar mana para manipular la gravedad. Solo por el hecho de que la plataforma de piedra se hizo añicos, sabíamos que Theodore no se contuvo durante su ataque en este momento, pero lo que vimos fue que la pierna de Theodore todavía estaba sentada sobre el hombro de Draneeve desde donde aterrizó. Excepto que Draneeve estaba bien, mientras que la pierna de Theodore se partió limpiamente por la mitad. Todos nos quedamos allí con la boca abierta. Incluso los profesores estaban desconcertados por la clara diferencia entre los dos. El ataque de Theodore incluso habría hecho que los profesores hicieran todo lo posible para esquivar el ataque, sin embargo, este misterioso hombre aquí lo tomó de frente. Venga. El gran Draneeve no se esconde. Peleemos. La sonrisa nunca abandonó su rostro mientras pateaba a Theodore como una muñeca de trapo. Estoy peleando como quisiste, ¿verdad? ¿Qué pasa? Draneeve volvió a inclinar la cabeza con fingida confusión mientras continuaba golpeando a Theodore en un estupor. Su rostro ni siquiera era reconocible, ya que estaba golpeado en un desastre sangriento y roto.
El resto de nosotros ni siquiera podíamos hacer nada, solo ver cómo torturaban a nuestro compañero de escuela. Kerr, Theodore logró croar antes de vomitar sangre. ¿Qué fue eso? Draneeve aterrizó otra patada sólida a su lado, un fuerte crujido de un hueso roto que lo acompañaba. Levantando su cabeza maltratada, Theodore miró directamente hacia su agresor con una mirada de puro odio y desdén antes de escupir la sangre coagulada de su boca al pie de Draneeve. Pude ver que las venas aparecían en la frente de Draneeve, pero simplemente respiró hondo mientras se pasaba los dedos por el pelo rojo y miraba el desastre sangriento que Theodore ahora era como un insecto aplastado. Veo que todavía te queda un poco de lucha. Es una pena, sin embargo, parece que estás a punto de morir por toda esta sangre que perdiste. Déjame ayudarte con eso, Gaa. El grito gorgoteado fue todo lo que pude oír cuando Theodore se quemó en llamas carmesí al chasquear los dedos Draneeve. Eso fue todo lo que hizo, chasquear los dedos. Chasqueó de nuevo, apagando las llamas, dejando un carbón carbonizado y humeante. En ese momento me di cuenta de que mis manos estaban ensangrentadas por mis uñas clavándose en mis palmas. Yo era inútil en este punto. Incluso si tratara de romper la barrera y terminara triunfando, no terminaría como Theodore. PFFT. Ven. Le ayudé. Él no está sangrando ahora, ¿verdad? ¡Puaa! Su risa cariñosa llenó el área cuando comenzó a aplaudir a sí mismo en diversión. Al ver que ninguno de nosotros se reía, él solo negó con la cabeza. Oh, ustedes no son divertidos. Relájense, lo dejé vivo por ahora. Aparté mis ojos del cuerpo diezmado de Theodore para ver a Curtis retenido por los otros miembros del comité disciplinario. Su boca estaba cubierta por Claire, que tenía un rastro de lágrimas corriendo por su rostro angustiado. La princesa, Priscilla, estaba sosteniendo el brazo de su hermano con la cabeza agacha para que no pudiera ver su expresión. No podía ver a ese elfo, Feyrit, y al miembro misterioso con los ojos entrecerrados. Creo que se llamaba Kai ahora. Pido disculpas a todos por la demora. Sin más preámbulos, ahora comenzaremos con nuestro evento principal. Fellas, sáquenlos. Mientras Draneeve agitaba su brazo como un director de orquesta, las bestias de mana congeladas se agitaron y se enderezaron mientras una línea de figuras encapuchadas, cubiertas con túnicas, salían del campanario, cada una arrastrando con ellas a un estudiante. Fue cuando la vi que mi mente se detuvo. Sentí que estaba nadando de repente en espeso jarabe cuando mi mano presionó contra la barrera. Caí de rodillas y me quedé mirando frente a mí, aturdido. Al ser arrastrada por su cabello, su cara golpeada y magullada mientras su ropa estaba hecha un desastre era Tessia. Capítulo 93. Punto de vista de Claire Bladears. Me aferré a Curtis, apretando mi mano sobre su boca con desesperación. Mi visión se nubló mientras las lágrimas continuaban brotando y bajando por mis mejillas. No pude hacer nada. Los miembros del comité disciplinario se encargaron de preservar la seguridad y el orden dentro de la Academia Xirus. La directora Gotsky me eligió a mí misma para asumir este deber vital, y con la excepción de Arthur, fui asignada de elegir a los miembros y dirigirlos. Era su líder, pero había dejado que todo esto sucediera. Elegí dejar entrar a un espía. Ignoraba el hecho de que todos nuestros movimientos se filtraban al enemigo. Era responsable del estado en que se encontraba Theodore en este momento. Incluso si lograra salir de esto con vida, nunca podría caminar de nuevo por sí mismo. Fui responsable de que Feyrit fuera capturado. Fui responsable de la muerte de Doradrea Orewart. Debería haberlo notado por cómo el grupo radical parecía saber de cada uno de nuestros movimientos y pasar sin esfuerzo por nosotros en cada ocasión. Supongo que inconscientemente, creía que los miembros de mi equipo serían, sin duda, leales. Debido a mi ingenua suposición, fuimos los primeros en ser atacados. Había sucedido anoche, cuando la suave y tenue luz del amanecer asomaba por el horizonte. Habíamos estado ocupados preparándonos para la batalla a gran escala que eventualmente llegaría. Finalizar el plan de evacuación de emergencia después de construir casas de seguridad improvisadas con sótanos y viejas aulas para que los estudiantes se atrincheren. Todos habíamos acordado que esto podría estar yendo un poco por la borda, pero ahora me di cuenta de que ni siquiera estaba lo suficientemente cerca. Inquietos, todos decidieron desahogarse entrenando. Fue idea de Kai.
Sugirió que ampliemos el área de la barrera de entrenamiento para que todos pudieran practicar sin los estudiantes, que estaban al borde de los eventos recientes, sorprendidos por los sonidos de hechizos y choques de armas. Nunca antes habíamos ampliado la barrera de entrenamiento, pero, sin embargo, no encontré nada malo en su sugerencia, así que dejé que Kai supervisara la barrera mientras el resto de nosotros entrenábamos dentro de ella. Cuando se formó la barrera, adquirió un brillo rojizo que normalmente nunca aparecía. En retrospectiva, la barrera de entrenamiento que Kai erigió al usar el artefacto era una versión en miniatura de la jaula que ahora rodeaba toda la academia. Fue entonces cuando fuimos atacados. Kai los había dejado entrar. Era tan simple como eso. Ese astuto bastardo fue quien entregó todos nuestros planes al grupo radical mientras nos daba información falsa. Kai tenía las manos llenas manteniendo la barrera levantada para que nadie de afuera pudiera escuchar los sonidos de la batalla. Nos superaron en número de 3-1 todavía, estábamos a punto de ganar. Los magos del grupo radical eran fuertes, pero los miembros de mi equipo eran más fuertes. Nos hubiéramos liberado y advertido a la escuela, pero tenía que presentarse. Tan pronto como entró en la barrera, cualquier ventaja que hubiéramos tenido había desaparecido. Simplemente no podía creer que él fuera parte de esto. No, estoy mintiendo, definitivamente era posible para él ser parte de esto. Lo que no podía creer era que en realidad fuera él. Él solo cambió las mareas. Él era un mago talentoso antes, y si no fuera por su personalidad retorcida y engreída, definitivamente hubiera querido que se uniera al comité disciplinario. Era talentoso, pero muchos de sus avances provinieron del uso excesivo de elixires y otras drogas sintéticas que tendrían consecuencias nefastas más adelante. Este era el rumor, de todos modos. Pero él estaba en otro nivel. La fluctuación de mana a su alrededor era comparable a la de los profesores, no, más allá de ellos. Aunque fue extraño. Las abundantes partículas de mana que lo rodeaban eran erráticas, casi caóticas. Se generaba tanto mana por la fuerza que se desbordó. No estaba segura de si esa era la causa, pero incluso el color de su piel y cabello adquirió un tinte diferente. La cantidad de mana no era natural para alguien que apenas alcanzaba la edad que la mayoría de los humanos comenzarían a despertar. Esto me recordó a Arthur. Incluso podría ser más fuerte que él actualmente, sin embargo, sabía con certeza que lo que lo llevó a este estado no era nada natural. No hace falta decir que no éramos un gran rival para él. Lanzamiento sin canto, lanzamiento múltiple, un pozo infinito de mana, incluso si estuviera solo, sentí que podría haber resistido contra todos nosotros juntos. ¿Cómo fue posible que se volviera tan fuerte? Era el pensamiento persistente que seguía corriendo por mi mente, hurgándome. ¿Te llamas estudiante de esta academia? De todas las personas, tendrías supongo tu orgullo del cual no te permitiría ser un perro de un grupo terrorista loco, Lucas, escupí con desdén. Ahora veo que estaba equivocada. Pude ver que me había golpeado un nervio cuando su expresión engreída se oscureció, pero antes de que se volviera imprudente como esperaba, Kai intervino. Lucas, él quiere que esto se haga rápido y limpio. No olvides la misión, dijo Kai secamente, su rostro tenso por la concentración al tratar de mantener la barrera. Kai había ignorado nuestros repetidos gritos de odio entrometidos por la razón de su traición, solo abría la boca para mantener a Lucas bajo control. En este punto, sería imposible salir tratando de vencerlo. Nuestro objetivo era crear una abertura en la barrera. Mientras luchamos, apuntamos intencionalmente nuestros hechizos al mismo lugar sin que se dieran cuenta, pero la barrera era mucho más fuerte de lo que teníamos. Después de derrotar a 3 de ellos, Feyrid fue el primero en ser capturado y alejado por los otros miembros del grupo radical, pero para entonces, habíamos logrado hacer una grieta en la superficie de la barrera. Pudimos hacer un hueco en la barrera lo suficientemente grande como para atravesarlo, pero no todos pudimos escapar. Con los dientes apretados, tuvimos que dejar atrás a Doradrea, junto con Feyrid, quien detuvo al grupo radical el tiempo suficiente para que pudiéramos escapar. No se sintió como si hubiéramos escapado, no, se sintió como si fuéramos soltados. Todavía podía recordar claramente la sonrisa grabada en su rostro mientras estaba allí, mirándome como un insecto que soltó porque no quería molestarse con el desastre. Para cuando lo logramos, ya era demasiado tarde. Nuestra batalla había tomado tiempo, y durante ese tiempo, la academia ya estaba encerrada en una jaula y bajo ataque tanto del grupo radical como de las bestias de mana. La directora Cynthia no había regresado y para cuando encontramos a algunos de los miembros del consejo estudiantil, ellos también fueron atacados, aunque parecían estar en mejor forma que nosotros.
Clive parecía especialmente agradecido de que la presidenta del consejo estudiantil aún no hubiera regresado de su viaje. La secretaria del consejo estudiantil, Lilia, creo, me preguntó con preocupación si Arthur estaba bien, y se sintió aliviada al descubrir que no estaba dentro de la academia. Fue desmoralizador para nosotros, ya que algunos de los estudiantes por los que intentamos luchar tan duro simplemente se dieron y se pusieron del lado de los enemigos. Pero no podía culparlos. Fuimos nosotros los que fallamos en nuestro trabajo para protegerlos, por favor. Curtis, por favor. Seguí rogando, conteniendo un sollozo. Por favor, para. No puedes. Me mordí el labio inferior. Por favor. La paliza de Curtis se calmó, pero aún podía sentirlo temblar de ira. Quité mi mano de su boca y noté que había sangre. Fue de Curtis. Se estaba mordiendo el labio con tanta fuerza que los mordió. Lo mataré, escuché a Curtis murmurar, su voz temblando. Curtis, por favor, solo espera. No puedo tenerte cargando como Theodore. No podemos perderte a ti también. Traté de mantener un tono firme mientras hablaba, pero no me pareció convincente ni siquiera para mí. ¿Esperar? ¿Se supone que debemos esperar mientras lo dejamos matar a Theodore y Feyreeth? ¿Eh? ¿Cómo mató a Doradrea? Escupió en un gruñido, en voz baja. Mi pecho se contrajo por el veneno en las palabras de Curtis, pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido agudo me detuvo. Curtis se aferró a su mejilla izquierda, aturdido. Los ojos de Kathleen estaban rojos e hinchados, sus largas pestañas aún húmedas por las lágrimas. Su expresión era un nudo de pena y frustración. Su usual expresión impasible no se veía por ninguna parte. Su mano todavía estaba levantada frente a ella desde donde acababa de abofetear a su hermano. El golpe no fue fuerte, ni fue tan fuerte, pero pude ver por la expresión de Curtis que la leve palmada de su hermana golpeó más fuerte y más fuerte que cualquier golpe. Hermano. Necesitamos pensar en una forma de salvarlos. Necesitamos hacer un plan para proteger a todos aquí. Necesitamos detener a ese monstruo, pero no podemos hacer nada de eso si estás así o si estás muerto. La mirada de Kathleen era implacable, cada palabra atravesaba no solo a Curtis, sino también a mí. Ella tenía razón, necesitábamos actuar juntos. Necesitábamos pensar en un plan. Miré alrededor de la multitud frente al campanario y detrás de nosotros, pensando en una forma de escapar a la habitación de la directora Cynthia para ver si había algo que pudiera ayudarnos allí, pero las figuras con túnicas estaban en guardia, mientras las bestias de mana estaban tensas arriba y listas para atacar a cualquiera que haya intentado escapar. Fue entonces cuando sacaron a los cautivos, y fue entonces cuando vi a Feyreeth siendo arrastrado, golpeado e inconsciente. Mientras todos miraban en silencio mientras la hilera de figuras con túnicas, cada uno agarrado de su prisionero respectivo, caminaba en silencio, me tomó unos segundos desde esta distancia darme cuenta de que uno de ellos era la presidenta del consejo estudiantil. Punto de vista de Elijah Knights. La escena se desarrolló en cámara lenta para mí. Me froté los ojos solo para estar seguro, pero no importa cuántas veces me frotara y parpadeara, su figura no cambiaría. Mientras estaba despeinado y enmarañado con tierra y sangre, no había duda de que ese pelo de bronce de cañón distintivo. Mi mente se aceleró cuando una parte de mí luchó para descubrir qué había sucedido y cómo apareció ella aquí mientras otra parte de mí todavía estaba en negación. Se suponía que ella no debía estar aquí. Se suponía que debía estar con Arthur. Los susurros y murmullos comenzaron a explotar tan pronto como los estudiantes y miembros de la facultad se dieron cuenta de que uno de los prisioneros era la presidenta del consejo estudiantil y el otro miembro del comité disciplinario. SHHHHH. Draneeve agitó su mano teatralmente para que nos tranquilizáramos antes de continuar. Estoy seguro de que todos ustedes se mueren por saber lo que está sucediendo, pero antes de explicar, me gustaría presentarme. Dio unos pasos hacia adelante y se alisó la bata, peinándose el cabello con los dedos. Como mencioné anteriormente, soy Draneeve. Hizo una pausa dramática, como si esperara una ronda de aplausos. Cuando no pasó nada, simplemente se encogió de hombros y continuó. Sé que, en este momento, ustedes pueden verme como una especie de malo. No me sorprendería, con los ataques y las muertes, pero les aseguro que estoy de su lado. Esa ridícula declaración provocó un alboroto, ya que las burlas y los gritos resonaron en la multitud. Silencio. Su voz no pudo haber sido más fuerte que un gruñido bajo, pero el peso de esa palabra y la presión inmediata congeló a la multitud en silencio. Como decía, mi nombre es Draneeve, y he venido a salvarlos a todos. Draneeve extendió los brazos de manera grandiosa, su túnica ondeando por el viento haciéndolo lucir bastante impresionante. Nadie dijo una palabra, demasiado temeroso de lo que podría hacer.
Todos simplemente esperamos que él continúe hablando. Como ven, vengo de una tierra lejana. Esta tierra lejana es un lugar cruel y despiadado para los débiles. Sí, estoy hablando de todos ustedes. Aquellos reunidos aquí son considerados la élite, cuyos antecedentes y potenciales los convierten en el futuro de este continente, pero de donde yo vengo, muchachos. Son simplemente basura. Las últimas palabras de Draneeve fueron escupidas en un tono burlón. Dicho esto, he hecho este viaje extremadamente largo y agotador para preparar a los que considero dignos para que cuando mi señor se convierta en el nuevo gobernante de este continente, ustedes tengan un lugar en su reino y no sean arrojados a un lado como la basura que actualmente son. Miré hacia atrás para ver a todos mirando alrededor, confundidos. Por las expresiones en algunos de sus rostros, parecían estar incrédulos. No solo sorprendidos, sino que sinceramente parecían pensar que todo esto era una gran broma. Para los que están enfrente de mí hoy, felicitaciones por ser los elegidos, siéntase honrados de ser peones del nuevo gobernante de este continente. Luquilla, da un paso adelante y muéstrales los nuevos poderes que te han otorgado Luquilla. No podría ser la figura, oculta debajo de su túnica, que había estado sujetando a Tess por el pelo, salió y la arrastró con él. Me mordí el labio, luchando por mantener la calma. Debajo de su capucha, parecía estar buscando a alguien antes de detenerse. Podía sentir sus ojos sobre mí. Me quedé paralizado cuando él se quitó la capucha de su túnica. Confirmando mis sospechas, resultó ser Lucas Wickes. Sus ojos parecían reírse mientras seguía mirándome. Lentamente, el borde de sus labios se curvó mientras tiraba de Tessia por su cabello, lo suficiente para que su cuello estuviera al lado de su cara. Su mirada burlona nunca abandonó la mía mientras Lucas se pasaba la lengua lentamente subiendo su cuello hasta la oreja, solo para detenerse y guiñarme un ojo. Cualquier tipo de inhibición que controlara mi ira desapareció en ese instante, dejándome con la cordura suficiente para maldecir. Lucas, hijo de perra. ¿Cómo te atreves? Mi visión se enrojeció cuando mi mente comenzó a adormecerse. De repente, como si una fuerza interna expulsara mi conciencia, mi cuerpo se sentía como si ya no fuera el mío, como si fuera una persona completamente diferente, simplemente observando desde el punto de vista de una primera persona. Nunca antes había sentido una sensación como esta, pero sabía que fuera lo que estaba controlando mi cuerpo, sabía cómo usar mis poderes mejor que yo mismo. Era una sensación peculiar que sabía que no era normal. Se sentía como el monstruo que había estado tratando de mantener encerrado, cambió de lugar conmigo. Mi visión se distorsionaba y constantemente latía, de lo que yo supuse que es adrenalina. No podía escuchar nada más que los latidos de mi corazón. Mi cuerpo parecía un caparazón controlado como una marioneta por alguien que no era yo. ¿Qué demonios me estaba pasando? Púas negras se rompieron de la tierra a mi alrededor, lastimando a algunos de los estudiantes que no podían moverse lo suficientemente rápido. Sentí la necesidad de disculparme al menos, pero mi cuerpo estaba obsesionado con Lucas. Caminé bastante inestable hacia el ingrato que no podía describirse con blasfemias. Al acercarme a la barrera, me preocupaba si mi cuerpo podría atravesarlo o no, pero resultó ser una preocupación innecesaria. Una especie de plasma negro repentinamente envolvió mi mano y cuando mi cuerpo la puso contra la barrera, el plasma negro lentamente comenzó a disolver la barrera tan facilidad como la mantequilla derretida por el fuego. Pude distinguir la expresión de sorpresa en el rostro de Lucas, pero la expresión en el rostro de Draneeve fue mucho más inesperada. Su expresión palideció, retorciéndose de una manera que solo pude ver como miedo. Extendió sus manos de manera aplacadora, como si tratara de calmarme. En ese momento, las docenas de bestias de mana surgieron para atacarme, pero fue inútil. Con el movimiento de mi muñeca, las púas negras se dispararon desde el suelo, ensartando a las bestias de mana descoloridas en medio del salto. ¿Era yo? Nunca había visto magia como esta antes. Era antinatural, casi malvado en cierto modo. Como si fuera un poder destinado únicamente a matar y destruir. Mi cuerpo ignoró las bestias de mana muertas y lentamente se acercó a Lucas, quien ahora había perdido su expresión desconcertada, reemplazado por cejas fruncidas y un tinte de inquietud en sus ojos. Las otras figuras con túnica liberaron decisivamente su agarre de sus prisioneros y estaban a punto de precipitarse colectivamente hacia mí, pero por alguna razón, Draneeve los detuvo. No podía escuchar lo que estaba diciendo, pero Draneeve parecía estar casi suplicando mientras sus manos constantemente hacían gestos con la esperanza de calmarme. De repente, un dolor agudo que se quemó en mí como una cuchilla ardiente hizo que mi cuerpo se pusiera rígido.
No sé cómo sabía esto, pero sentía que mi cuerpo estaba llegando a sus límites. No, aún no. Sabía que no podía controlar mi cuerpo, pero en este punto, quería desesperadamente que mi cuerpo al menos matara a Lucas como había planeado. Mi cuerpo comenzó a tambalearse, ya que cada paso parecía volverse más inestable lentamente. Casi. Mi cuerpo levantó la mano y una punta negra salió disparada hacia Lucas. La punta, que parecía al menos la longitud del brazo, no podía matar a Lucas como esperaba, pero su velocidad fue lo suficientemente rápida hasta el punto en que Lucas no pudo esquivar completamente el proyectil. Lucas cayó de la fuerza del golpe y apenas pude distinguir la punta negra que sobresalía de su hombro derecho. Solo uno más. Mi visión se estaba atenuando y mi cuerpo se calmó. Parecía estar perdiendo el conocimiento. Miré una vez más a Draneeve, que ahora parecía más confundido, y antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo en la oscuridad, creí verlo. Puede que haya estado alucinando, pero me pareció ver a mi amigo. Creía haber visto a Arthur. Capítulo 94. Punto de vista de Claire Bladearch. Humildad. Lealtad. Resolución. Valor. Estas fueron las palabras que me inculcaron incluso antes de entender lo que significaban. Estas fueron las 4 cualidades necesarias para tener un corazón tan afilado como una espada. Este era el credo de la familia Bladearch. Ignorante como era cuando era niña, realmente había creído que podría seguir esta sagrada doctrina sobre la que se basaba mi familia sin importar las circunstancias. Que verdaderamente ignorante fui. Este fue el pensamiento que arañó mi mente, haciendo que me doliera el corazón mientras permanecía indefenso, simplemente viendo cómo Theodore fue golpeado y quemado en un estado irreconocible. Simplemente mirando cómo Elijah intentaba desafiar sin miedo, a pesar de no contar con la ayuda de una figura tan poderosa que solo podía presentar y esperar. Espero que de alguna manera logre salir con vida. Incluso con mis ojos fijos en la escena, tuve problemas para registrar lo que estaba ocurriendo exactamente, mucho menos para creer que era real. Lo que todos los magos estudiantes aquí no podían esperar a ser. Lo que todos los profesores aquí no lograron. Elijah, solo, lo había logrado. Nunca lo había considerado como algo más que el tonto amigo de Arthur. Me había dado la impresión de ser tranquilo, casi mareado a veces, pero no en este momento. Después de haber maldecido en voz alta a Lucas, su comportamiento se convirtió en alguien irreconocible. Tan irreflexivo y francamente loco como pudo haber estado, ese amigo tonto mostró lo que no pude. Como si el grito enfurecido de Elijah hubiera liberado su alma, el cuerpo de Elijah parecía casi sin vida cuando su hombro se desplomó y su cabeza se inclinó hacia adelante. No pude evitar mirar hacia otro lado cuando de repente una explosión de púas negras y metálicas salió disparada del suelo. Pensé que el amigo de Arthur ya había muerto, pero me di cuenta de que no era Draneeve ni ninguno de sus secuaces los que invocaron el misterioso hechizo. Fue Elijah quien lo fundió. El hechizo que había usado en ese momento era inusual, casi antinatural, pero fue cuando colocó la palma de su mano sobre la superficie de la barrera. Cuando una magia de llama negra comenzó a enrollarse alrededor de su mano, derritiendo la barrera transparente como si fuera mantequilla, un escalofrío me recorrió la espalda. Al ver que la magia misteriosa destruía tan fácilmente algo que ni siquiera los profesores combinados podían arañar, sentí esperanza. Tal vez él podría terminar esto. También fue que, junto con este sentimiento de esperanza, sentí un desprecio casi tangible por mí misma. Miré hacia abajo para darme cuenta de que mi mano había agarrado inconscientemente la empuñadura de mi espada. No pude evitar burlarme de mí misma. ¿De qué servía esta espada mía si el miedo me impedía dar un paso adelante? Mirando hacia atrás, fijé mis ojos en Elijah. Se balanceaba mientras caminaba, casi tambaleándose como si no estuviera realmente en control de sí mismo. Cualquiera que lo intentó y se opuso a él fue atravesado casi instantáneamente por una espiga negra. La velocidad a la que se lanzó cada hechizo no debería ser posible. Ni siquiera podría llamarse hechizo, sino más bien un mecanismo de defensa automático. Nunca había oído hablar de algo así antes, mucho menos verlo con mis propios ojos, magia que era tan antinatural, siniestra, malvada. Lo que me confundió, y probablemente a todos los presentes, fue cómo Draneeve se comportó con Elijah. Elijah estaba matando a sus bestias de mana de izquierda a derecha. Ya había matado a 3 de sus subordinados vestidos. Debería estar enojado, francamente furioso con él por oponerse a sus planes, pero en cambio parecía asustado.
Solo pude distinguir partes de lo que Draneeve le estaba diciendo a Elijah mientras ignoraba con franqueza la mente maestra de este desastre, dirigiéndose hacia Lucas. Lo escuché varias veces repetir que no sabía tan bien. Pensé que lo escuché referirse a Elijah como señor. No, eso no podía estar bien. Después de sus inútiles intentos de calmar a Elijah, Draneeve comenzó a ladrar órdenes a sus lacayos con túnicas, diciéndoles que no pusieran una mano sobre Elijah. Fue una vista extraña ya que nuestro compañero de estudios estaba tratando de matar a sus aliados, pero el líder estaba ordenando a sus aliados que no se defendieran. Los otros estudiantes estaban desconcertados por todo esto, sin saber qué hacer con eso. Algunos expresaron sus dudas sobre si él realmente estaba de nuestro lado, tal vez sospechando que Elijah estaba realmente en alianza con Draneeve. Esto fue hasta que colapsó en el suelo, su intento final de matar a Lucas finalmente fracasó. Si bien al principio, estábamos demasiado conmocionados por la repentina indignación de Elijah y la exhibición de poderes crípticos, algunos de los profesores se compusieron lo suficiente como para darse cuenta de que la fractura en la barrera hizo que mi Elijah al menos nos diera la oportunidad de contraatacar. Este pensamiento ya había cruzado por mi mente. Sabía que con todas las bestias de mana muertas o gravemente heridas y Draneeve parcialmente ocupado con el cuerpo de Elijah, ahora era la oportunidad perfecta para tomar represalias. Lo sabía, pero mis pies permanecieron clavados en el suelo debajo de mí. Lo sabía, pero aún tenía miedo. Estudiante, despejen el camino. Un profesor arcano estaba guiando a un pequeño grupo de profesores hacia el agujero de la barrera. Los estudiantes se apartaron distraídamente del camino. Si bien muchos estaban demasiado desanimados, la imagen de la cabeza descolorida de Doradrea y el cuerpo sin vida de Theodore ardieron en sus mentes para querer unirse a ellos en su cruzada. Algunos estudiantes aún reunieron el coraje para intentar unirse a ellos. Clive fue uno de ellos. Lo vi corriendo hacia los profesores, sus manos ya empuñaban su arco y flecha, pero el profesor en la parte posterior le impidió ir con ellos. Tontos, susurré por lo bajo. Seguía sin esperanza. ¿Pensaron los profesores que ahora podrían vencer de alguna manera a Draneeve? Deberían saberlo mejor que nosotros. ¿Era su sentido del deber lo que los conducía a la muerte de esta manera? ¿No era su orgullo lo que les impedía ser racionales? ¿Ser valiente era como buscar la muerte un tonto? ¿Es eso lo que el credo de Bladeart quería de mí? Kathleen debe haberme escuchado. Sus ojos rojos, todavía temblorosos, me miraban, como si tuviera una respuesta. Pero no lo hice. Conocía mis límites y sabía solo una fracción de lo que mis enemigos eran capaces de hacer, e incluso eso fue suficiente para despojarme de toda confianza para desenvainar mi espada. Como una historia en exceso que mi madre siempre me leía antes de enviarme a la cama, los profesores marcharon hacia la fractura en la barrera como héroes en una expedición para salvar a la princesa del mago malvado. Pude ver al profesor arcano, cuya clase tomé el semestre pasado, a la cabeza. Detrás de él estaba el profesor de formaciones de hechizos, que enseñaba en la clase inferior. Había un profesor que no podía reconocer siguiendo unos pasos atrás con un bastón de madera torcido. Luego se unió la maestra Glory. Ella me llamó la atención y me dio un firme y solemne asentimiento antes de sacar una segunda espada de su anillo dimensional. La mirada que me dirigió y luego me provocó escalofríos. Era una mirada que nunca había visto antes, pero que mis instintos sabían. Era una mirada de alguien que aceptaba su muerte. El credo de Bladeart se abrió paso en mi mente. Humildad. Lealtad. Resolución. Valor. Maldita sea. Pensar en esto me proporcionó una mezcla de emociones. Frustración, por carecer de la determinación y la lealtad que un Bladeart debería mostrar para su academia. Vergüenza, por no tener el coraje de luchar junto a ellos. E ignorancia, por creer tontamente que tenía lo necesario para ser un líder del comité disciplinario para ser un Bladeart. Sacudí mi cabeza con la esperanza de aclarar mis oscuros pensamientos. Vivir a través de esto me dará otra oportunidad de redimirme, ¿no es así? No puedo ser valiente, leal, decidida y humilde si estoy muerta. Volví mi atención a Draneeve, que se había arrodillado junto a Elijah. Parecía que estaba buscando señales, asegurándose de que Elijah todavía estuviera vivo, con cuidado, casi con ternura, como lo haría un asistente real con su rey. Nuestros profesores, magos preciados en todo el contenido, fueron rápidamente ignorados mientras gritaba nuevas órdenes a sus subordinados vestidos para preparar algo. Finalmente, levantándose mientras cargaba el cuerpo inerte de Elijah en sus brazos, Draneeve comenzó a caminar hacia la parte posterior de la plataforma de piedra donde varios hombres con túnicas buscaban lo que parecía un yunque de forma extraña. Luquilla. Cambio de planes.
Tú encárgate de los que se acerquen ignorantemente y elimínalos. Miró a los estudiantes capturados, sus ojos se detuvieron en la presidenta de nuestro consejo estudiantil, basura. Regresaré primero. Espero que nos sigas a través de la puerta. Inmediatamente después, continuó Draneeve, la expresión pomposa que una vez no tuvo a la vista. ¿Por qué traes eso con nosotros? Lucas comenzó a decir, pero su voz terminó en un jadeo cuando sus ojos se hincharon. La arrogancia en el rostro de Lucas lo abandonó en un segundo, mientras caía de rodillas, el sudor caía por su rostro. No eres más que una simple herramienta. Harás lo que te diga, sin hacer preguntas, y si continúas mostrando este tipo de ignorancia nuevamente, habrá consecuencias. La voz de Draneeve era dominante y aguda, diferente de cómo era cuando se reveló por primera vez. La cara de Lucas luchó por mantenerse firme mientras arañaba donde estaba su corazón hasta que Draneeve lo pateó, derribándolo de lado. Dilo. Él grunó. Incluso desde aquí, pude ver la mandíbula de Lucas apretada con enojo, pero él se convulsionó y repitió con los dientes apretados, yo soy una simple herramienta. ¿Está listo, milord? Uno de los magos con túnica cerca del yunque anunció. HMPH. Draneeve continuó, dejando a Lucas agitado, tratando de recobrar la compostura antes de levantarse. Todos vimos cómo sucedió esto. Incluso los profesores, lo suficientemente valientes como para marchar hacia un mago tan poderoso que jugó con un miembro del comité disciplinario como si fuera un muñeco de trapo, quedaron atónitos cuando dejó caer a un mago de rodillas con solo un pensamiento. La maestra Glory fue la que entendió que algo andaba mal. Señaló a Draneeve, que se dirigía hacia el yunque que ahora brillaba, gritando, no podemos dejar que se vaya. Los 4 profesores se apresuraron a través del agujero de la barrera cuando una columna de fuego, tan gruesa como una de las vigas de soporte de la entrada principal del salón de la academia, se disparó frente a ellos. Lucas todavía se estaba recuperando, su rostro todavía estaba lleno de dolor mientras miraba a los 4 profesores. Sin embargo, la expresión desesperada en su rostro ya no estaba, mientras caminaba con confianza hacia los profesores, conjurando otro pilar de llamas con su otra mano. Para entonces, ya era demasiado tarde. Draneeve y un grupo de sus lacayos con túnica ya no estaban, se llevaron a Elijah con ellos y dejaron un objeto brillante en forma de yunque. Lucas. ¿Cómo se atreve un estudiante de esta academia a involucrarse en tales actos de terrorismo? La maestra Glory rugió mientras imbuía mana en sus 2 espadas. El resto de los profesores también levantaron sus armas, el profesor arcano ya murmuraba un hechizo. Una sonrisa maníaca se extendió en su rostro cuando comenzó a reírse, sonando más como un animal rabioso que como un hombre. ¿Cómo me atrevo? ¿Crees que ustedes están cerca del nivel en el que estoy ahora? ¿Cómo te atreves a hablarme como si fueras mi igual? Son simples errores que necesitan ser aplastados. Mientras hablaba, el mana a su alrededor comenzó a girar aún más rápido, apareciendo venas en los delgados brazos grises de Lucas. Así comenzó la pelea. El rayo de esperanza que tenía ahora que Draneeve desapareció, se desvaneció cuando vi a mis profesores ser sacudidos. Los hechizos que usó Lucas no eran especiales, pero la cantidad de mana que exhibía y el control que tenía sobre él era realmente aterrador. Las implicaciones simples y obvias de la multidifusión solo permitían que cada hechizo utilizado en congruencia con otro fuera más difícil de controlar y más débil en poder. Incluso lanzar 2 hechizos a la vez consistía esencialmente en dividir tu conciencia para moldear y manipular el mana de manera diferente. Como la maestra Glory centró más de sus habilidades en su manejo de la espada con el aumento de mana, apenas podía iniciar 3 hechizos, mientras que algunos de los profesores más versados podían lanzar 4 hechizos a la vez. Sin embargo, Lucas estaba lanzando fácilmente 6 hechizos. Estaba rodeado por una esfera llameante que lo protegía de la magia de los profesores, ya que 4 hechizos ofensivos ya habían eliminado al profesor de formaciones de hechizos. Un caballero en llamas de 2 metros luchaba a la par con la maestra Glory, evitando que ella, que era la vanguardia, protegiera a sus compañeros de equipo. Fue cruel ver cómo Lucas abrumaba fácilmente los esfuerzos combinados de 4 profesores. ¿Por qué estamos parados aquí? Tenemos que ayudarlos. La voz de Curtis me sacó de mi aturdimiento. Sus ojos claros, temblando de ira e impaciencia, me miraron profundamente. Él estaba en lo correcto. Era mi deber. Yo era la líder del comité disciplinario. Cambié mi mirada hacia el campanario. Vi a Feirit y Tessia junto con los otros estudiantes que fueron capturados. Vi a Theodore. Él todavía podría estar vivo. Aún podríamos salvarlo si actuamos ahora. Lucas estaba ocupado con los profesores y solo unos pocos lacayos con túnicas se quedaron. Era mi deber.
Sin embargo, ¿por qué no podía seguir moviéndome? ¿Estaba mi cuerpo tan profundamente enredado en la vida del miedo? ¡Ga! Un grito de dolor nos hizo voltear la cabeza. Era la maestra Glory. Estaba tumbada en el suelo, agarrándose el costado, mientras un charco de sangre se extendía lentamente por debajo de ella. Me recordó cómo me miró antes de cruzar la barrera. Sus ojos me dijeron que sabía que podía morir, pero no era una mirada de resignación, sino de determinación. Definitivamente tenía miedo, pero estaba haciendo lo que podía con la esperanza de darles a los otros estudiantes la oportunidad de vivir. Tienes razón, desgarré los grilletes que me habían atado a mi lugar y di un paso adelante. Desenvainando mi espada, miré a Curtis al ver a Grauder, y él me dio un firme asentimiento, sus ojos mostraban el reflejo de la misma determinación que la maestra Glory me había dado. Busqué a Clive y algunos otros estudiantes que conocía, que eran lo suficientemente capaces de ser útiles antes de cruzar la barrera. Los lacayos con túnicas que nos impedían escapar ya habían atravesado la barrera para ayudar a Lucas, así que pude ver a Clive ayudando a algunos de los maestros a alejar a los estudiantes del área. Curtis y yo, junto con un amigo de clase de la maestra Glory, nos situamos como vanguardia, con Kathleen y Clive montando en Grauder. No. Apenas logré escuchar a la maestra Glory croar, con los ojos muy abiertos de miedo, cuando fuimos atacados por los lacayos vestidos. De alguna manera estaban completamente cubiertos bajo sus túnicas, incluso con sus caras ocultas por sombras antinaturales. Acababa de bloquear una espiga de tierra con mi espada cuando otra figura vestida saltó detrás de mí, derribándome. Al alejarme, arremetí con mi espada contra el hombre con túnica, cortándolo donde debería estar su garganta. También lo sentí la sensación de mi espada en la piel. Sin embargo, el hombre con túnica no se detuvo ni se encogió, sus manos grises me alcanzaron, mana rodeándolas. Justo en ese momento, el vínculo de Curtis abordó al hombre con túnica desde un costado, derribándolo. ¿Estás bien, Claire? Kathleen extendió una mano para ayudarme a levantarme después de lanzar un hechizo para inmovilizar al enemigo, cuando escuché un agudo aullido desde donde los profesores luchaban contra Lucas. Era el profesor Arcano mientras el guardián de llamas lo sostenía por el cuello. Su cuello humeaba cuando el olor a piel quemada llenaba el aire incluso hasta aquí. Mientras el profesor Arcano luchaba por liberarse, sus gritos se redujeron a jadeos, mientras desesperadamente pateaba y golpeaba salvajemente al ardiente caballero convocado por Lucas. Nunca olvidaría la expresión de su rostro cuando su cuerpo flácido cayó. Aparté mis ojos cuando el cuerpo del profesor se incendió, quemando su ropa y su piel mientras lo cocinaban vivo para que todos lo vieran. Tuve que empujar mi deseo de escapar. ¿Estaba mal mi elección? Conocía a ese profesor. Todavía recordaba la vez que me mostró una foto que se había tomado con su hija de 3 años. Le dije que era una pérdida de dinero ya que obtener un retrato hubiera sido mucho más barato, pero él solo sonrió estúpidamente, acunando la imagen como si realmente fuera un niño. ¿Qué pasaría con su familia ahora? Sentí la urgencia de vomitar, pero apenas podía mantenerme firme. Aún así, estaba lo suficientemente aturdida como para que casi me golpeara de lleno en el pecho con un disparo de bola de fuego de otro hombre con túnica. Apenas logré detener el hechizo y patearlo mientras aterrizaba, aproveché esta oportunidad para analizar la situación. Fue un caos ya que los profesores que no estaban luchando contra Lucas estaban haciendo todo lo posible para alejar a los estudiantes restantes de esta área. A mi alrededor, vi a Curtis con Kathleen montando encima de Grauder. Junto al campanario, vi a Clive, que acababa de levantar a Tessia del suelo, siendo golpeada por una de las bestias de mana heridas. Los otros pocos estudiantes que traje conmigo de la clase de la maestra Glory estaban haciendo su mejor esfuerzo contra los 5 magos con túnicas restantes. A mi derecha estaban los 3 profesores restantes, a una docena de metros de distancia estaba Lucas, peleando con los 3 profesores restantes. Entre ellos, la maestra Glory resultó gravemente herida, su mano derecha ensangrentada presionada contra donde debería estar su riñón derecho con su mano libre apenas capaz de sostener su espada apretando los dientes, corrí hacia donde estaba Clive. Sabía lo que la maestra Glory hubiera querido que lo hiciera. Tenía que salvar a los estudiantes mientras mantenían ocupado a Lucas. Reuniendo mana en mi espada, aceleré, murmurando un canto. Lanza ardiente. Lanzando al descolorido lobo grizzly que tenía a Clive inmovilizado, lo ayudé a retroceder cuando una fuerza fuerte me sacó del suelo.
Los agudos ojos de Clive se abrieron y sus labios articularon mi nombre, pero extrañamente, no pude escuchar un sonido. No era solo él. No pude escuchar ningún sonido. Y fue entonces cuando vi una espiga de piedra que sobresalía de mi estómago. Dejé caer mi espada, miré hacia abajo y la toqué. Había sangre, mi sangre. De repente, los sonidos volvieron en un aluvión, gritos llenaron mis oídos. Mis ojos miraron hacia adelante y hacia atrás entre mis manos ensangrentadas y la punta que salía de mi estómago. Quería girar mi cuerpo para ver qué había sucedido, pero me di cuenta de que mis pies colgaban en el aire. Mirando hacia abajo, pude ver la espiga gigante que me había ensartado del suelo. Vi a Curtis apartar al aturdido Clive mientras se dirigía hacia mí. Clive. Vi gritar a Curtis, pero esta vez, solo sonaba murmullos, casi como si estuviera escuchando a él desde una habitación diferente. Las escenas se movieron más lentamente cuando vi a Kathleen saltar de Grauder y correr hacia mí, ambas manos cubriendo su boca en estado de shock. La voz de Kathleen era el mismo inaudibles, murmullo que solo diferían en el tono de la voz de Curtis. Intenté decir algo, pero todo lo que pude lograr fue un gorgoteo húmedo. Pensé en mi padre. Su firme mirada. Sus ojos que cayeron ligeramente por la edad. Él fue quien me dijo la importancia que representaba el nombre de Bladears. ¿Se sentiría orgulloso si me viera ahora? Justo cuando sentí que todo se desvanecía, lo escuché, un rugido espeluznante atravesando los cielos. Fue un trueno profundo y retumbante que sacudió el suelo y la punta que se alojó a través de mí, con él. Incluso al borde de la muerte en la que estaba, todavía sentía miedo de alguna manera. No fue el tipo de miedo lo que me impidió moverme como antes, sino uno que hizo que mi cuerpo quisiera inclinarse instintivamente en reverencia. En este estado cercano a la muerte, pensé por un momento que de alguna manera había alucinado este sonido, pero luego, por el rabillo del ojo, lo vi. La inconfundible figura de una bestia alada que todos los aventureros, todas las personas, alguna vez habían esperado ver. Fue un dragón. No era nada ni remotamente parecido a los dibujos que mi madre me mostró en los libros para asustarme cuando era niña. No, este dragón los hizo lucir lindos en comparación. Con dos cuernos que sobresalían de cada lado de su cabeza afilada y ojos iridiscentes que podían congelar incluso a un aventurero veterano, era una manifestación tanto de soberanía como de ferocidad. Si bien la mayoría de los libros que leí cuando era niña describía las escamas de un dragón como joyas preciosas y brillantes, las escamas de este dragón eran de un negro tan rico y opaco que parecía hacer que su sombra pareciera gris en comparación. Pero tan impresionante e increíble como era el dragón, que parecía ser del tamaño de una pequeña casa, lo que hizo que mi corazón realmente temblara de miedo fue el niño debajo de él. Era el niño con el inconfundible cabello castaño rojizo y el uniforme familiar. Con cada paso que daba, caminaba con la confianza más sutil, débil y sólida que jamás había visto. Y se filtraba por sus mismos poros una ira tan descaradamente incontenible que solo podía temer por quien fuera dirigido. El aire mismo parecía evitar su presencia, mientras la tierra debajo de él se desmoronaba bajo su poder. De repente, no pude evitar soltar una risa ahogada por lo tonta que era por compararlo con Lucas. Cuando mis sentidos se atenuaron, mi único pensamiento fue de alivio, de que no tuviera que ser testigo de lo que haría a aquellos que se cruzaran en su camino. Lo único que lamento es no haber podido ver la expresión de derrota de Lucas al final. Capítulo 95. Punto de vista de Lucas Wilkes. Mirando fijamente a los profesores, los mismos magos en los que me esforcé por convertirme, luchando por retroceder, estaba claro para mí que sus vidas estaban en mis manos. Con mis nuevos poderes, estos llamados élites ahora no eran más que hormigas para mí. Capacidades mejoradas de procesamiento cognitivo para niveles más altos de lanzamiento de hechizos. Un grupo de mana casi ilimitado para que pueda acceder y utilizar. Reflejos aumentados junto con destreza física y destreza fortalecidas. El elixir que Draneeve me había dado realmente cumplió su propósito. Justo como lo había prometido, realmente brindó todo mi potencial. Era obvio desde el principio que yo era un mago talentoso, sin embargo, siendo superado por mi hermano mayor, Byron, mis logros nunca pudieron satisfacer las expectativas de mi familia. Había vivido mi infancia persiguiendo su sombra insuperable, pero ya no. Sentí que finalmente lo había superado. Eliminando fácilmente a los distinguidos profesores de esta academia, parecía que realmente había trascendido el reino de los mortales, incomparable incluso con los más altos magos humanos, elfos y enanos. Entonces, ¿por qué me siento así?
Esta sensación de una garra helada agarrando mis entrañas, retorciéndose lentamente, congelando lentamente mis entrañas. La presión palpable en el aire parecía hacer más fuerte la fuerza de la gravedad en las proximidades a medida que se acercaba. Gotas de sudor frío comenzaron a formarse, empapando mi ropa, ya que sin saberlo había dado un paso atrás. ¿Tenía miedo? Eso es imposible. Con mis poderes recién descubiertos, era invencible. Yo era todopoderoso. Yo era perfecto. Bienvenido a la fiesta, Arthur. Llegas justo a tiempo, me burlé, satisfecho con el timbre tranquilo de mi voz. No dijo nada mientras continuaba su camino hacia mí en un ritmo lento. Mi mirada pasó de Arthur al dragón obsidiana detrás de él. Había leído en un libro que la raza dragón ya se había extinguido por ser perseguida. Normalmente estaría más desconcertado, pero en este punto, en comparación con la intensidad aterradora que emana de Arthur, su dragón no parecía más amenazante que un lagarto común. Sus pasos nunca vacilaron, nunca se balancearon, mientras se acercaba al campanario. No podía entender qué tipo de expresión tenía, sus ojos estaban cubiertos por su flequillo. La atmósfera era mortalmente silenciosa, ya que incluso las bestias de mana sin sentido que Draneeve controlaba instintivamente sabían cómo postrarse en su misión. Impresionante mascota. ¿Crees que podrá ayudarte ahora? Mira a tu alrededor. Todo esto fue hecho por mí. Los profesores que eran tan respetados, los pisé como plagas plagadas de enfermedades, me reí entre dientes, dando unos pasos hacia el chico que una vez consideré mi igual. El dragón detrás de él dejó escapar un rugido ensordecedor que hizo que la audiencia circundante hiciera una mueca de miedo, pero yo no. Por mucho que odiara admitirlo, no fue el dragón lo que me dio esa sensación de inquietud. Fue Arthur. No afectado por mis burlas, se dirigió sin palabras hacia mí. Algunos de los estudiantes ya habían derrotado a los secuaces de Draneeve, solo quedaban unas pocas bestias de mana a mi lado. Sin embargo, estaban petrificados por el miedo. Si eso se debió a Arthur o al dragón, nunca lo sabré. Cuando se acercó, me di cuenta ni siquiera me estaba mirando. Su mirada nunca se dirigió a mí. Mis pies permanecieron pegados al suelo, aturdidos, mientras él simplemente pasaba, ignorándome a mí y a todos los demás aquí como se atreve. Podría aplastarlo fácilmente en este momento. Debería suplicar, rogándome que lo perdone a él y a sus amigos. Pero en cambio, tuvo la audacia de tratarme como el aire. Mis puños comenzaron a temblar por lo fuerte que estaban apretados. Pasando por todo el mundo sabía, sin tener en cuenta sus moribundos o muertos compañeros y amigos, Arthur se arrodilló delante de la princesa de los elfos. Su dragón estiró el cuello hacia ella también, y durante ese largo suspiro de un momento, solo hubo silencio. Sabiendo exactamente qué hacer, mis labios se curvaron en una sonrisa. Vamos a verlo ignorarme ahora. Estaba llorando por ti, ya sabes, me burlé. Sin reacción. Oh, claro, ella se mantuvo fuerte al principio. Lo más satisfactorio fue verla derrumbarse, me reí entre dientes. Sus hombros temblaron un poco. Su dragón me miró, sus ojos me atravesaron con la ferocidad que podría haberme asustado antes. ¿Ves? Quería jugar más con tu pequeña princesa elfa, pero Draneeve me dijo que no le pusiera una mano encima. Al principio iba a estar en desacuerdo, pero se me ocurrió una idea. ¿Qué mejor manera de quebrarte que súpliques en el suelo mientras me miras contaminar a la chica que tanto amas? Mi risa resonó en toda la academia mientras todos los demás miraban, incapaces de reunir el coraje para pronunciar una palabra. El dragón dejó escapar un gruñido y parecía que estaba a punto de atacarme cuando se detuvo abruptamente. Mi rostro tembló de ira mientras Arthur continuaba aferrándose sin palabras a su pequeña amante elfa. ¿Todavía eligió ignorarme? Arthur Lewin. ¿Te atreves a ignorarme? Rugí, ¿crees que eres mucho mejor que yo? Déjame intentar ver si irá fácil conmigo ahora. Romperé cada hueso de tu cuerpo para que solo puedas llorar impotente mientras profano atesía mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando el suelo se astilló bruscamente y se arrugó debajo de Arthur como una hoja de papel, haciéndome tropezar. Recuperé el equilibrio y volví a mirar a Arthur, cuya espalda todavía estaba frente a mí mientras gentilmente dejaba a la princesa elfa. De repente, lo estaba siendo golpeado con la misma sensación que antes. El agarre gélido y sin emociones de un demonio, retorciéndome el interior, escurriendo el aire de mis pulmones. Como si me hubieran quitado el viento, el aire escapó de mi garganta como jadeos entrecortados y poco profundos. Incapaz de recomponerme, miré mis manos para ver que temblaban. Me di cuenta de que no eran solo mis manos, sino todo mi cuerpo temblando incontrolablemente desde el núcleo. ¿Qué le estaba pasando a mi cuerpo?
¿Por qué estaba reaccionando de esta manera hacia un chico de mi edad? Debería ser imposible para él ser más fuerte que yo, sin embargo, ¿qué era esta sensación de se dio la vuelta? Nunca hubiera pensado que algo tan simple como el contacto visual pudiera ser tan aterrador, cuando sus pálidos ojos azules, afilados como un cuchillo se encontraron con los míos, sentí que todo el aire restante en mis pulmones se absorbía, y de repente, me di cuenta de lo que había estado sintiendo todo el tiempo. La palabra para describir las emociones que no pude comprender no. Me niego a admitir esto. Ignoré el grito inaudible de protesta en lo profundo de mi mente que me rogaba que huyera. Escapar en la dirección opuesta a él. Oh, ¿finalmente soy digno de tu atención? Escupí burlonamente, luchando por evitar que mi cuerpo temblara. Lucas. Arthur era un campesino que tenía semejante banalidad del cual de sus antecedentes de su existencia normalmente equivaldría a menos de una mula retirada, mientras que yo nací en la familia Weekes, que dio a luz al mago más talentoso que este continente había visto. Sin embargo, su voz sonó con una autoridad tan deslumbrante que casi me hizo arrodillarme por impulso. Pensé en ti como nada más que una simple avispa que consideré necesaria matar, continuó Arthur con un tono frío en su voz, cuando una vez más comenzó a caminar hacia mí. Pero incluso el más sagrado de los santos lo aplastaría, sin dudarlo, si dicha avispa se atrevió a picarlo. Sus ojos fríos, sin emociones, vacíos y congelados, nunca rompieron el contacto con los míos como una sangre tangible que se apoderó de mis extremidades como grilletes. Me estaba comparando con un insecto. No, realmente me vio como un insecto. Sin embargo, cualquier palabra de rebeldía o protesta se negó a salir de mi boca. ¿Por qué? No se suponía que fuera así. Mis poderes ahora deberían ser mayores que los suyos. Entonces, ¿por qué estaba pasando esto? ¿Cómo podía un niño de un año menos asustar a mí más que Draneeve? ¿Cuántas legiones de hombres y bestias tuvo que asesinar para poseer una intención asesina tan sofocante y opresiva? Incluso la misma tierra parecía prestarle atención a Arthur cuando el suelo se hundía con cada paso que daba. Mi corazón latía cada vez más fuerte contra mi caja torácica como si quisiera salir y escapar. Mi visión se nubló cuando gotas frías de sudor cayeron de mi frente a mis ojos. Alejando mi mirada de Arthur, me concentré en Tessia. El dragón se había acurrucado protectoramente alrededor de la princesa elfa, dejándome sin posibilidad de usarla. En silencio, cuando Arthur se acercó, lo vi. En sus ojos había una tempestad furiosa, tan hambrienta de crear caos, apenas contenida. Soy Lucas Weekes, el segundo hijo de Otis Baur Weekes. Los magos de élite de la Academia Xirus se han puesto de rodillas por mi fuerza abrumadora. Arthur no era más que un humilde campesino, su única suerte fue nacer con un talento decente para la magia. Mi mente entró en un estado de desesperación y frenesí mientras luchaba contra el ardiente deseo de correr. ¿Él me asusta? De ninguna manera. Prefiero morir que suplicar por mi vida. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.